¿Alguna vez has sentido ese nudo en el estómago al escribir en español, temiendo cometer un error que todos noten? Tranquilo, estás en el lugar correcto. Hoy te traigo 9 reglas más una de regalo esenciales de ortografía española que transformarán tus textos y te harán sonar como un nativo. Pero antes de empezar, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte las próximas clases que voy a seguir subiendo. Si ya tienes papel y lápiz, ¡empezamos! Bien bilingüe, vamos a empezar con esta clase remasterizada de español. Hace un tiempo hice este mismo vídeo, pero con el contenido en inglés, ya que mi intención era dirigirlo a hablantes anglosajones que estudian español. Y como algunos me lo habéis pedido, lo vuelvo a hacer, pero con el contenido en español para el público hispanohablante. Y además te regalo una regla extra al final del vídeo. Bien, vamos a empezar. Empezamos con el uso del punto. En primer lugar tenemos el punto y seguido. Este se escribe al final de una oración y antes de la oración siguiente, estando ambas oraciones relacionadas entre sí. Siguiente, el punto y aparte. Este lo usamos para dividir un texto en párrafos que expresan diferentes ideas. Y por último tenemos el punto final, que es el encargado de cerrar un texto. Es el punto que ponemos al final de una redacción o un texto. Y otra cosa importante, el punto también se usa con abreviaciones como señor o doctor y después de números como 100.000, pero no después de años o números de teléfono. Vale, perfecto. Ahora te voy a compartir un texto donde te comparto ejemplos del uso de esto que te acabo de explicar. Aquí lo tienes, te lo leo en un momentito. Ayer vi a Paula en el autobús. Punto y seguido. Antes, cuando vivía en el edificio de enfrente, la veía mucho, pero desde que se fue del barrio no nos vemos nunca. Punto y seguido. Como puedes ver, esos puntos y seguidos los hemos puesto porque en la siguiente oración nos estamos refiriendo a la oración anterior. Seguimos. Dice que está muy contenta en su nueva casa y que ahora tiene un trabajo mejor en la misma empresa. Punto y aparte. Ahora vamos a empezar otro párrafo. Como puedes ver, estas dos últimas oraciones, mejor dicho, están relacionadas con Paula. Por lo tanto, utilizamos el punto y seguido. Ahora utilizamos el punto y aparte porque vamos a hablar de Ahmed. También he visto a Ahmed, que se vuelve pronto a Rabat. Punto y seguido. Vamos a seguir hablando de Ahmed. Esta semana está trabajando. Luego se queda aquí durante sus vacaciones hasta septiembre y a principios de ese mes ya se va. Punto y final. Se acabó el texto. Hemos terminado. En ese caso se utiliza el punto y final. Y cerramos el texto. Bien, continuamos. Ahora vamos a ver los puntos suspensivos. Los puntos suspensivos siempre son 3 puntitos y se usan para indicar que una oración está incompleta. Por ejemplo, hola, dice una persona, estoy en la habitación 302 y en mi habitación no hay cepillo de dientes. La persona B responde, cepillo de dientes, es que eso no lo ponemos, solo gel y champú. De todas formas, en recepción tenemos, si necesita uno. En esos casos, como puedes ver, utilizamos los puntos suspensivos. ¿Cuándo más se utilizan estos puntos? Pues se utilizan para expresar dudas, también para provocar sorpresa al lector dando una información impactante. Por ejemplo, podemos salir a bailar salsa, merengue, tango, vals. Aprender estos bailes de manera fácil y divertida es posible ahora en el salón de baile de Pablo Molina. Allí aprendió a bailar el cantante Chayanne. Ok, seguimos. Regla 3. Los 2 puntos. Los 2 puntos tienen varios usos. El primero de ellos es que se usa después de dar una idea general que explicaremos más adelante. Por ejemplo, durante la conversación con el empleado del teatro, usted debe, 2 puntos, indicarle cuándo compró las entradas y cómo lo hizo.
También podemos utilizar los dos puntos cuando comenzamos a escribir una carta. Por ejemplo, querido Pablo, dos puntos, y después debajo empezamos a escribir. Te escribo esta carta para decirte que bla bla bla. Tercera regla, antes de una cita famosa, cuando una persona famosa dice algo, por ejemplo, Oscar Wilde, dos puntos, be yourself, everyone is already taken, sé tú mismo, todos los demás están ya cogidos. Y por último, también utilizamos los dos puntos antes de una enumeración, cuando enumeramos algo, por ejemplo, ve a la tienda y compra, dos puntos, 1 kilo de manzanas, 2 kilos de pera, 1 kilo de melocotón y un poco de azúcar. Bien, ¿ha quedado claro? Pues vamos a continuar. Vamos a hablar ahora del punto y de la coma. Este indica una pausa. No indica que la oración se acabe, sino la separación de dos de sus miembros. Se utiliza para separar partes relacionadas de un texto, como grupos de palabras u oraciones. Por ejemplo, los textos incluyen reseñas bibliográficas sobre autores, ponentes o personajes de actualidad en todo tipo de publicaciones, punto y coma, diarios, punto y coma, revistas en papel o digital, punto y coma, textos informativos sobre la historia de los personajes, etc. Bueno, hemos terminado con el punto. Ahora pasamos a la coma. La coma indica una pausa breve en la oración que nos facilita la lectura. Por ejemplo, además, coma, hace mucho tiempo que no estamos todos juntos, coma, creo que desde la boda de mi hermana. Manuel se vistió, cogió las llaves, salió de casa, se montó en el coche y se fue. Como puedes ver, a la hora de leerlo, le da más fluidez cuando hacemos esa pausa en cada coma. No quedaría muy bien decir Manuel se vistió, cogió las llaves, salió de casa, se montó en el coche y se fue a trabajar. Necesito aire. Por lo tanto, tengo que utilizar esa coma, esa pausa. Bilingüe, antes de continuar con las comillas, ¿te has suscrito ya al canal? Si la respuesta es sí, genial, muchas gracias. Si todavía no lo has hecho, no sé a qué estás esperando. Es gratis, para ti y a mí me ayuda mucho. Dale a like si te está gustando el contenido y no te lo quedes para ti, compártelo con un amigo o con una amiga que sabes que está aprendiendo español. Dicho esto, continuemos, vamos con las comillas. Las comillas se usan cuando queremos enfatizar una palabra o una frase, o nombrar el título de un libro o una película. Por ejemplo, he leído El Quijote, por lo tanto el Quijote se escribe entre comillas. O, ¿te acuerdas de mi amiga Sofía? Aquí lo que quiere decir es que tu amiga probablemente fuera algo más que una amiga. Como te he dicho antes, usamos las comillas para mencionar una cita famosa con nombres, motes o apodos. Por ejemplo, tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, estás en lo cierto. Esto lo dijo Henry Ford. Por lo tanto, a la hora de escribirlo, tenemos que hacerlo entre comillas. Y mira el segundo ejemplo. Acabo de conocer a tu amigo el Melenas. En este caso estamos hablando del mote o el apodo que le das a un amigo. En concreto, si le llamas el Melenas, significa que tiene mucho pelo. Bien, vamos ahora por la regla número 7, el guión. El guión se usa para separar sílabas, pero nunca se separan las sílabas en el español escrito. Por lo tanto, no lo utilices cuando tengas que hacer una expresión escrita. Realmente se utiliza esta técnica cuando estamos aprendiendo o enseñando a leer a otra persona o cuando estamos aprendiendo a identificar la sílaba tónica de cada palabra. Por ejemplo, ka, ba, yo. O por ejemplo, to, ma, te. También existen nombres compuestos que tienen un guión entre ellos, como por ejemplo ítalo-argentino o físico-político. En este caso el guión va en medio y lo tienes que escribir cuando estés desarrollando tu expresión escrita. Regla número 8. La raya y el paréntesis. La raya se usa en diálogos escritos para indicar que una persona está hablando. Por ejemplo, ¿quién es ese hombre? Eso lo dice una persona y otra persona, cuando responde, dice ese hombre es mi marido. También tienen la misma función que los paréntesis. A veces utilizamos la raya con la misma función que un paréntesis. Por ejemplo, me gusta ese bolso negro, pensó Nuria.
me lo voy a comprar. Y el paréntesis se usa cuando hablamos de algo que interrumpe el significado principal de una oración. Por ejemplo, mi padre, aquel hombre de allí, habla 4 idiomas. Aquí la oración principal es mi padre habla 4 idiomas. Y lo que tenemos entre paréntesis lo que hace es dar una información adicional o interrumpir el significado principal de la oración. Vale, continuemos con la regla número 9, signos de interrogación y exclamación. Para hacer preguntas en español utilizamos ese símbolo que ves en pantalla en rojo al principio de una oración y el otro al final de la misma. Por ejemplo, ¿dónde estuviste ayer? Como puedes ver, escribimos ese símbolo al principio y al final de la oración. Y también para hacer exclamaciones escribimos ese símbolo que ves en pantalla en rojo al principio de la oración y el mismo boca abajo al final de la misma. Por ejemplo, ya estás aquí, genial, vamos a salir. Como puedes ver en todas estas oraciones necesitas los símbolos de exclamación. Bien, perfecto, última regla ortográfica, regla extra para ti. Uso de la tilde en las palabras compuestas. Una regla clave que añadimos hoy es sobre las tildes en palabras compuestas. En español, las palabras compuestas son aquellas que se unen para formar una sola palabra. Estas palabras se unen para formar una nueva palabra con significado propio, como por ejemplo rascacielos o abrebotellas. Se considera una única palabra y se acentúa según las reglas generales de acentuación, bien sean agudas, llanas o esdrújulas. No me voy a meter en esto porque tienes un par de vídeos en el canal donde te explico las tildes, el uso de las tildes en profundidad. Segundo punto. Cuando las palabras están unidas por un guión, cada palabra conserva su acentuación original, como si estuvieran separadas. Por ejemplo, físico-químico o teórico-práctico. Como puedes ver, en este caso, las dos palabras llevan su tilde. Tercera regla, en adverbios formados por un adjetivo más el adverbio mente. El adjetivo, en este caso, el adjetivo conserva su tilde si ya la tenía originalmente. Por ejemplo, la palabra fácil. Esta tiene tilde en la letra A porque es una palabra llana que acaba en consonante. Si le añadimos el adverbio mente, fácilmente, conserva la tilde en la letra A porque originalmente ya la tenía. Pero si tenemos, por ejemplo, la palabra veloz, que no tiene tilde porque es aguda acabada en consonante y le añadimos el adverbio mente, velozmente, se convierte teóricamente en una palabra esdrújula, pero no se acentúa porque el adjetivo original, el adjetivo veloz, no está acentuado. Ok, bilingüe, esto es todo de momento. Espero que estas 10 reglas de ortografía española te ayuden a escribir con más seguridad y estilo. Si te gustó el vídeo, ya sabes, dale like, suscríbete, activa la campanita para no perderte mis próximas clases. Déjame un comentario contándome cuál de estas reglas te resultó más útil. Y una cosa más, esto no acaba aquí. Estate atento al canal porque en los próximos días van a salir nuevas clases relacionadas con las reglas ortográficas en español, como por ejemplo el uso de la B o de la V. Sigue aprendiendo y mejorando. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!